Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Una vez más me siento feliz de poder llegar a la intimidad de su amable hogar con esta presentación de Iglesia Cristiana Jesucristo en nuestro estudio de doctrina. Estamos estudiando en este tiempo la doctrina del hombre, llamada teológicamente antropología bíblica. Esta es la cuarta clase de dicha doctrina y en esta ocasión pues llegamos a lo más triste que le sucedió al hombre, es decir, la caída. Sí. En primer lugar, quiero decirles que Dios había puesto en un ambiente inigualable, incomparable, al hombre y a la mujer en el jardín del Edén. Como vimos la vez pasada, era un jardín de placer, era un paraíso de placer, algo indescriptiblemente maravilloso. Pero lamentablemente ellos, al ser probados, al pasárseles el examen de la obediencia, de la lealtad al Señor, ellos fallaron. El examen vino, ellos fueron probados. Dios creó entonces al hombre perfecto y lo puso en un ambiente perfecto, como vimos en la clase anterior. El Señor prodigó al hombre todo tipo de bendición que se pudiera uno imaginar, que se pudiera concebir. Además, Dios le mostró todo su amor, todo su afecto. Y lo único que Dios quería era que correspondieran a su amor por su propia voluntad. Que no fueran autómatas, que no fueran maniquíes o androides, sino que actuaran mecánicamente respecto a lo que Él quería de ellos, sino que ellos lo hicieran voluntariamente. Sabe que el verdadero amor y la verdadera lealtad solo pueden ser probados cuando hay otra opción para escoger. Cuando hay una opción más para escoger. Así que el poder para escoger estaba establecido dentro del hombre, era parte de su naturaleza desde el principio. Dios le había dado un libre albedrío, le había dado una voluntad propia para que el hombre pudiera estar con Dios si él quería o dejar a Dios si él quería. Ahora Dios quería probar el amor y la lealtad del hombre. Por eso les dio un mandamiento restrictivo que era para su propio bien. Este mandamiento lo encontramos en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, donde dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, sí, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Este fue el mandamiento restrictivo que Dios le dio al hombre. Adán y Eva quizá no entendieron completamente la importancia, las dimensiones y las consecuencias de este mandamiento y por eso no lo obedecieron. Ahora esto nos deja a nosotros, estimados hermanos y amigos, una lección muy seria, aun cuando nosotros no entendamos completamente lo que Dios dice, se nos es requerido
que obedezcamos. Que muchas veces, por nuestro entendimiento limitado, no entendemos la voluntad de Dios. Pero sabe, si Él lo dice en su palabra, si Él nos lo está diciendo, aunque no lo entendamos a plenitud, debemos obedecerlo. Porque Él nunca nos va a pedir que obedezcamos algo para nuestro mal. Siempre Él está pensando en el bien de nosotros, en el bien temporal y en el bien eterno. Además, el amor se prueba por la obediencia. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también en Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Note cómo el amor y la amistad se demuestran por medio de la lealtad y por medio de la obediencia. La pregunta surge: ¿serían Adán y Eva obedientes al mandamiento de no comer del fruto prohibido? Este era el examen para ellos. Este era como el test que Dios les puso en la mesa. Si iban a seguir adelante y alcanzar las demás bendiciones que Dios tenía para ellos, debían obedecer. Sí. Y sabe, esto es así también con nosotros y para nosotros. Sí. Para continuar hacia mayores bendiciones, hacia mayores y mejores experiencias en Dios que las que tenemos hasta este momento, debemos ser obedientes y leales al Señor y de esa manera pasar nuestros exámenes, ganar nuestros exámenes. También al pasar Adán y Eva este examen, sabe, Dios tendría algo que decir al acusador. Satanás ha acusado a Dios desde su caída. Ha dicho que Dios no tiene amor ni misericordia. Y Dios quería tener algo con que demostrarle a Satanás que estaba equivocado y que eso proviniera de la corona de su creación, que eso proviniera del hombre. Vea lo que dice Proverbios 27:11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, dice el Señor, y tendré que responder al que me agravie. Dios quería responder algo bueno al enemigo. Cuando se acercara diciendo que Adán y Eva le obedecían solo por lo que les había dado y no porque lo amaban de verdad. Sí, Dios quería mostrarle al enemigo que no era cierto ese criterio que él estaba manejando. Lamentablemente no pudo hacerlo porque Adán y Eva no pasaron el examen. Por incitación del diablo, ellos desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol prohibido. O sea, el examen fue reprobado. Ellos fallaron. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, regresando a Adán y a Eva, vemos que Satanás vino a Eva cuando ella estaba lejos de su marido. Sí, la serpiente la hizo caer en una trampa. Sí, al hacerla tomar una decisión sin consultar primero con su marido. Tremendo. Y sabe, esto es de suma importancia entenderlo, principalmente para las mujeres, para mis amadas y respetadas hermanas. La mujer no debe tomar decisiones sin consultar con su esposo. Es muy peligroso. Eva fue claramente engañada por Satanás. Sí, cuando habló él con ella y ella tomó la decisión que el enemigo le proponía sin consultar con su marido. Sí, qué tremendo. Ahora,
Eva fue engañada, Adán no fue engañado. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13 y 14 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Ya lo vimos en las clases anteriores. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, Adán no podía ser engañado porque él fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Adán fue hecho como Dios y no podía ser engañado. Pero Eva fue tomada de Adán y debería haber buscado a Adán antes de tomar cualquier decisión, lo que lamentablemente ella no hizo. Ahora, entonces, aprendamos eso, queridas hermanas, y también nosotros como iglesia somos puestos en el plano de una mujer también. La iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Entonces, nunca la mujer debe tomar decisiones importantes sin antes consultarle a su esposo. Repito, eso se aplica a la mujer en el sentido estricto de la palabra, pero también se aplica a la iglesia como la esposa de Cristo. Nunca debemos tomar decisiones sin consultarle, de la mujer al esposo y la iglesia al Señor Jesucristo. La única razón de la caída fue que Eva fue engañada. De otra manera, nunca hubiera habido caída. Muy bien, ahora, Adán entró en la escena y se dio cuenta de lo que había sucedido un tiempecito después. Eva había sido engañada y aunque él no fue engañado, participó del fruto prohibido que Eva le dio porque no quería perderla, porque no quería ser separado de ella. Entonces, la raíz del pecado de Adán, ¿sabe cuál fue? Fue que él amaba más a Eva que a Dios. Eva había sido engañada, pero Adán tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Sí, él sabía que eso era pecado, pero él se identificó con Eva porque no quería perderla. De esta manera, hermanos y hermanas, amigos y amigas, Adán amó más a Eva que a Dios. Hizo mejor quedarse con Eva y no quedarse con Dios. Bueno, ahora, pero déjenme presentarle a usted algo positivo de esto. Sabe que en cierto sentido Eva es una figura de la iglesia y Adán es una figura de Cristo. De la misma manera que Adán hizo, Cristo también se hizo pecado para salvar a la iglesia. La única diferencia es que Adán no estaba en la voluntad de Dios y Cristo sí estaba en la voluntad de Dios al hacerse pecado para poder salvar a la iglesia. Como lo dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, una cosa importante que se ve en las Escrituras es que Eva fue quien comió del fruto. Fue quien comió primero del fruto. Pero sabe que la caída Dios no se la atribuye a Eva, se la atribuye a Adán. Romanos capítulo 5, verso 12 lo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, óigase bien, por un hombre, no dice por una mujer, dice por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué Dios no le atribuye a la mujer la entrada del pecado, sino al hombre se lo atribuye? ¿Sabe por qué? Porque Eva fue engañada.
ella fue seducida por la serpiente y creyó que era correcto lo que iba a hacer y por eso lo hizo. Pero Adán no fue engañado. Él se dio cuenta de que era una trampa del enemigo. Él sabía, sí, que era un error comer del fruto prohibido y aún así lo comió. Él no podía aceptar el pensamiento de enfrentarse a un futuro desconocido separado de Eva. Por eso fue que él comió del fruto prohibido. Bueno, quiero ahora señalar algunos puntos importantes para que los recordemos siempre acerca de la caída. Son pensamientos sacados de la Sagrada Escritura y de todo ese panorama de la caída del hombre. Sí, ponga cuidado y tomemos en cuenta estos pensamientos. Pensamiento número 1. Satanás sembró duda en el corazón de Eva, duda sobre la palabra que Dios había dicho. En Génesis capítulo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿sabe qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese, él dijo, con que Dios os ha dicho. Él estaba ahí con esas palabras sembrándole la semilla de la duda en el corazón a Eva. Y esa es una táctica que él ha usado por todo el tiempo. Él siempre tratará de sembrar duda en el corazón del hombre, duda acerca de la palabra de Dios, duda acerca de lo que Dios ha dicho. Y él siempre nos va a decir, con que Dios os ha dicho. Es su estrategia. Sí. Ahora, segundo, Satanás hizo que Eva tuviera un diálogo con él. Sí, él la invitó a tener una conversación con él. Miremos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer cayó en la trampa. Sí, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vea usted que se desarrolló una conversación, un diálogo ahí. Y este fue un error garrafal de la mujer. Sí, platicar con Satanás. Estimados hermanos y amigos, aprendamos la lección. No le prestemos atención a las palabras del enemigo. No dialoguemos con él. No conversemos con él. No deliberemos sobre ningún asunto con él, porque esto nos causa daño. Le causó un terrible daño a Eva en el principio. Bueno, número 3. Adán y Eva fueron advertidos a no tocar el fruto. Génesis 3:3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Notemos cómo el pecado, fíjese bien, óigame bien lo que le digo, el pecado comienza con lo que vemos. Comienza con lo que vemos, pero sigue con lo que tocamos. Así es. Son dos pasos que debemos vigilar para no caer en el pecado.
Primero, la tentación viene a los ojos, pero si ahí la detenemos y no actuamos, no tocamos, podemos vencer fácilmente la tentación. Pero Eva no solo vio, sino que también tocó. ¡Qué tremendo! Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, lo cuarto, Satanás niega categóricamente el juicio venidero y las consecuencias del pecado. Génesis capítulo 3, verso 4. Este es tremendo. Sí, que lo entendamos, es importante. Satanás niega el juicio venidero y las consecuencias del pecado. Vea lo que dice el verso 4 del capítulo 3 de Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fíjese, no moriréis, le dijo. O sea, negando rotundamente las consecuencias que Dios había dicho sufrirían ellos si desobedecían. Negando el juicio que Dios había decretado si ellos pecaban. Ahora, Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Eso es palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Es un dictamen divino. Es un decreto celestial. Ahora Satanás va a tratar de negar las consecuencias del pecado, el juicio por el pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Pero Satanás dijo lo contrario. Le dijo a Eva: no moriréis. O sea, él niega el juicio venidero y las consecuencias funestas del pecado. Cuando usted escuche una voz que le esté diciendo: no te va a pasar nada si haces esto, no te va a suceder nada si desobedeces la palabra de Dios, entienda que esa es la voz del enemigo, que siempre niega el juicio y las consecuencias que vienen al hombre por causa de su pecado. En quinto lugar, Satanás distorsiona el mensaje. Sí, veamos el versículo 5 del capítulo 3 de Génesis. Satanás dijo: sino que sabe Dios, el día que comáis de él, del fruto prohibido, ¿verdad?, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás distorsionó el mensaje de Dios y sabe, sutilmente acusó a Dios de estar reteniendo cosas buenas para ellos. Quiso dejar, como decimos en Guatemala, quiso dejar mal parado a Dios delante de la corona de su creación, que es el hombre, y distorsionó el mensaje que Dios les había dado a ellos al principio. Vigilemos esto, porque Satanás sigue utilizando sus mismas técnicas, sus mismas artimañas. Él trastoca el mensaje de Dios, trastorna el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para confundirnos, para engañarnos. Pero mantengámonos firmes con la ayuda del Espíritu Santo en aquello que ha dicho Dios. Y estrictamente mantengámonos en lo que dice la palabra de Dios. Y vigilemos muy cuidadosamente las sutilezas de Satanás que va a querer trastornar, sí, el mensaje de Dios para confundirnos y llevarnos a la caída. Bueno, en sexto lugar, el pecado entró, como dije hace un momento, a través de los ojos. Génesis capítulo 3, verso 6 dice: y vio la mujer. Fíjese, y vio la mujer el fruto prohibido. Era agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría. Entonces ella vio. El pecado entró al mundo
por una mirada y también por un apetito indisciplinado. Ella vio que era bueno para comer, un apetito fuera de control. Ahora, hermanos y amigos, el pecado es el resultado también de desear conocimiento y sabiduría prohibidos. Ella vio que era bueno para comer y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Sí, debemos vigilar esas tres cosas. Vigilemos nuestros ojos, porque el pecado aparece delante de nuestros ojos. Bueno, vigilemos también los apetitos indisciplinados de nuestra carne, porque los apetitos nos pueden llevar al pecado. Y también vigilemos, escuche, la codicia por ser sabios humanamente, por alcanzar la sabiduría humana. Sí, debemos entender eso, que la fascinación por lo desconocido, saber lo desconocido, conocer lo que no está permitido, conduce al hombre al pecado. Ahora, después de ser seducida, Eva dio del fruto a Adán, el cual comió así como ella. Entonces, dice la Escritura, los ojos de ambos fueron abiertos. Génesis 3:7, permitiéndoles conocer el bien y el mal, como la serpiente les había dicho. Pero lo que la serpiente no les dijo fue la vergüenza y la desgracia que ellos sentirían después. Solo les dijo: serán abiertos vuestros ojos para conocer el bien y el mal. Pero no les dijo cómo se iban a sentir después de haber pecado. O sea, Satanás les dijo verdades a medias, y verdades a medias son equivalentes a mentiras descaradas. Muy bien, veamos ahora los resultados de la caída. Sí, ay Dios mío, no quisiéramos hablar de este tema, porque esto es lo más triste y lo más doloroso que le pudo suceder a la humanidad. Sí, caer en el pecado, caer en las garras del enemigo. ¿Por qué? Porque la caída de Adán no solo lo dañó a él. Sí, el pecado no solo lo dañó a él y a su mujer, sino que afectó a toda la humanidad que descendería de él. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Qué triste, qué lamentable, qué resultados más desastrosos. Leamos también lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19. Quiero que miremos la primera parte de cada uno de estos versículos y confirmemos que la caída de Adán no solo lo afectó a él, sino afectó a toda la humanidad. Por ejemplo, la primera parte del verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Vea, por la transgresión de Adán reinó la muerte. La primera parte del verso 18 añade: así que como la transgresión de uno, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Vea, qué mal más tremendo. Dice que vino la condenación a todos los hombres por la transgresión de uno. Miremos la primera parte del versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ay, Dios mío, qué terrible. Entonces, hermanos y amigos, la caída de Adán
no solo lo dañó a él y a su mujer, sino que afectó a toda la humanidad. Todos los que saldríamos o saliéramos de sus lomos íbamos a venir con ese síndrome que se llama pecado, con ese veneno que se llama pecado, con esa naturaleza serpentina que se llama pecado. Y ahí sí que nadie se libra. Nadie se libra. Todos los nacidos de mujer traemos esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que decimos que el hombre no es pecador porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador. Él trae la naturaleza de pecado desde que Adán le abrió las puertas al pecado en su vida. Entonces se anidó ahí y luego todos los que provenimos de él traemos el pecado en la sangre. Qué tremendo. Bueno, ahora miremos los resultados de la caída. Los resultados son terribles. Mire pues, primero, el hombre, después de que cayó, se apoderó de él un sentido de culpa. Un sentido de culpa. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido culpable. Yo sí, me he sentido culpable muchas veces. Y esa es una sensación espantosa. Es una sensación, hermanos, que le roba a uno el gozo, le roba a uno la paz, sentirse uno culpable de algo. Pues eso fue el resultado del pecado, las consecuencias del pecado. El hombre comenzó a sentir culpa. ¿Por qué lo decimos? ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente ellos corrieron a cortar hojas de higuera y cosieron esas hojas para cubrir su desnudez. Ellos se sentían culpables, ellos se sentían avergonzados. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ay, Dios. Ellos se sintieron culpables. El fantasma de la culpa vino sobre sus vidas. Por eso trataron de cubrirse. Sí, ahora Dios no aceptó la cubierta que el hombre se preparó para sí mismo por el pecado, sino que más tarde Él los visitó y Él traía en sus manos pieles de animales para cubrir la desnudez de ellos. Fíjese bien en esto. Dios dijo: esas hojas de higuera no sirven para nada. Ahora voy a traerles algo que va a cubrir su desnudez. Pero para que pudiera haber una cobertura adecuada, tuvieron que morir animales inocentes. Se tuvo que derramar sangre inocente. Y eso apunta a algo hermoso que vamos a ver adelante. Miremos Génesis capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, manifestando el derramamiento de sangre inocente. Era el único medio por el cual el pecado y la culpa podían ser cubiertos. Como más adelante el Espíritu Santo dijo a través de Pablo en Hebreos 9:22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En aquel entonces los corderitos fueron muertos para sacar pieles para ellos y cubrir su pecado. Pero le tengo una noticia maravillosa. Hace 2000 años el Cordero de Dios, Cristo Jesús, murió en la cruz del Calvario. Él era inocente y derramó su sangre para que a través de su sangre, ¿sabe?, no solo fueran cubiertos nuestros pecados, sino que fueran limpiados por completo.
Pero aquel cordero que fue sacrificado en el Edén apunta a la cruz del Calvario, donde el Cordero de Dios murió para resolver en el hombre el problema del pecado. De manera que todo hombre que no quiera seguir con el problema y las consecuencias del pecado, acuda a Cristo Jesús. Él derramó su sangre en la cruz y esa sangre lo puede limpiar de todo pecado y otorgarle la salvación de su alma. Bueno, sigamos adelante. Enseguida el hombre se escondió de la presencia de Dios. Sí, en vez de salir al encuentro del Señor cuando lo visitó, cuando Él lo estaba buscando, ¿qué hizo el hombre? Se escondieron del Señor. Eso dice Génesis 3, 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Como que si Dios no tuviera el poder para saber dónde estaban. Pero dice aquí la Biblia, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Eva, ¿dónde estás tú? A ver, hijos míos, ¿dónde están? El Señor llegó preguntándoles. No es porque Él no supiera dónde estaban, sino que esa pregunta el Señor se las hizo dándoles la oportunidad de que ellos reconocieran que habían pecado, se arrepintieran de lo que habían hecho y vinieran humillados a su presencia, se postraran a sus pies, le confesaran su pecado y le pidieran que los perdonara. Sí. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dice que Adán le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por eso, porque estaba desnudo y por eso me escondí. O sea, aquí vemos una cosa tremenda. El pecado hace que el hombre le tenga miedo a Dios. Hace que el hombre le tenga miedo a los hombres también. Fíjate que el pecado crea muros. Crea sospechas, imaginaciones y temores en el corazón del hombre. El pecado hace que el hombre huya de la luz. El pecado hace que el hombre sea esquivo, que se retraiga, que evada la comunicación, que se defienda y se retire de Dios y de las personas. Sí, el egoísmo y la timidez son el resultado directo del pecado. Ahora, como dije hace un momento, Dios fue muy benevolente al acercarse al hombre caído. En Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Sí, ¿dónde estás tú? Dándole la oportunidad de arrepentirse. Y en Génesis 3:11 añade, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Mire, mi razonamiento es este. ¿Sabía Dios quién le había enseñado al hombre que estaba desnudo? Claro que lo sabía. ¿Sabía Dios que el hombre había comido del fruto que Él le mandó no comer? Claro que lo sabía. ¿Pero por qué le pregunta a Él eso? Bueno, el Señor le pregunta eso para hacerle más fácil el camino de regreso a Adán. Sí, para ponérselo en bandeja de plata. Dios quería que Adán confesara su pecado para así poder perdonarlo y restaurarlo. Hermanos, amigos, Dios nos hace fácil el camino para llegar a Él. Sí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está fácil. Al caído, al descarriado, el Señor se lo pone en bandeja de plata. Le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué ya no te miro en la iglesia?
¿Por qué ya no vienes a mi presencia? ¿Qué te has hecho? El Señor nos pregunta, haciéndonos fácil el camino de regreso. Sí, Dios es un Dios que quiere la salvación del hombre y que busca la restauración de él siempre. Bueno, enseguida, ¿sabe qué hace el hombre? El hombre culpa a otros. Génesis capítulo 3, versos 12 y 13. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y no comí. Mire, el hombre y la mujer culpando a otros. Adán no quiso admitir su pecado y le echó la culpa a la mujer que Dios le había dado. Y sabe que entre líneas hasta le está echando la culpa a Dios, porque le dijo, la mujer que me diste, como diciendo, ¿para qué me la diste? Tú eres el culpable, ¿verdad? O sea, echándole la culpa a la mujer e indirectamente echándole la culpa a Dios. Ahora, a la mujer, cuando Dios se dirigió a ella, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. Vemos entonces que en la caída el hombre se protege a sí mismo y le echa la culpa a otros. Y sabe que esa situación perdura hasta el día de hoy en la humanidad. Son muy pocos los que reconocen sus fallas, sus faltas, sus pecados. Sí, son muy pocos los que reconocen que son culpables de lo malo que han hecho. Siempre le están echando la culpa a otros, a la mujer, al marido, a los padres, a los hijos, al patrono, al vecino, al hermano, no, al diablo. Y nunca se hacen responsables de sus hechos. Pero sabe, Dios quiere que nosotros nos hagamos responsables de nuestros pecados y que vengamos a Él humillados, pidiéndole perdón. Que digamos como dijo David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Así es. Bueno, sigamos adelante. El hombre escoge el amor humano en lugar del amor de Dios. Vemos que una de las debilidades más grandes y notables del hombre caído es que escoge siempre el amor humano en vez del amor divino. 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ya lo dijimos hace un momento, pero quiero enfatizarlo ahora. Adán no fue engañado como Eva. Adán comió del fruto prohibido sabiendo que esto era pecado, que era una flagrante violación al mandamiento de Dios. Y lo hizo. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque comprendió que iba a ser separado de su mujer y él no quería esto, porque él amaba más a su esposa que a Dios. Él apreciaba más el amor humano que el amor de Dios. ¿Y cuántas personas han hecho del amor humano, de una amistad humana, de una compañía humana, de una relación humana, algo más importante que la voluntad de Dios? Esta es una de las más grandes debilidades de la naturaleza humana. Sin saber, escuche esto, sin saber que el amor humano no puede llenar el vacío del corazón del hombre. El amor humano exaltado o sobre el amor de Dios es el resultado de conflicto, dolor y tristeza. Eso es así. De manera que aprendamos estas lecciones que estamos viendo en este episodio de la doctrina del hombre.
Estamos viendo la caída del hombre y sus consecuencias. Otra cosa, el hombre, como consecuencia de la caída, se volvió rebelde y egoísta. Rebelde y egoísta. El primer hijo de Adán y Eva fue un asesino. Caín mató a Abel y luego mintió a Dios respecto a su paradero. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En vez de poner primero a Dios y a otras personas, el hombre caído se promueve a sí mismo. Es completamente egoísta y rebelde. Y usted lo puede comprobar. Sí, en el mundo hoy, los hombres quieren alcanzar el éxito y alcanzar un puesto alto y no les importa por sobre quienes tengan que pasar, a quienes les pueda poder poner el pie encima. No, ellos son egoístas, egocéntricos y rebeldes. Pablo resume el pecado del hombre o esta condición del hombre caído en 2 Timoteo 3, 1 y 2, diciendo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, óigase, amadores de sí mismos. Así es, amadores de sí mismos. Este es el principal pecado del hombre y la mujer, ser amadores de sí mismos. Y si usted siguiera leyendo ahí del versículo 2 al 7 del capítulo 3 de 2 Timoteo, usted va a encontrar una lista de pecados terribles de los hombres, pero todos salen de esa raíz, amadores de sí mismos. Esto fue la consecuencia de la caída. Luego, el hombre, consecuencia de la caída, ¿sabe qué hizo? Entregó el dominio que Dios le había dado. Entregó la autoridad que Dios le había dado. Recordemos que Dios le había dado al hombre en el principio dominio y autoridad sobre todo lo creado en la tierra. Mas cuando Adán y Eva se sometieron a la serpiente, en vez de someterse a Dios, ellos perdieron la autoridad y el dominio que habían recibido y se lo entregaron a Satanás. ¡Ay! ¡Qué cosa más terrible! ¿Sabe que desde entonces el diablo es el Dios de este siglo? Es el príncipe de este mundo. Desde ese entonces el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el poder del maligno. Ay. Leamos lo que dice 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, óigase, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero note cómo dice el Dios de este siglo, de este mundo. Juan 14:30 dice, Cristo hablando acá, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Hasta Cristo, mire, lo reconoció, el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Sí, él tiene dominio sobre este mundo, pero sobre mí no tiene dominio, dijo Cristo. Pero dio a entender cómo el hombre perdió el dominio, la autoridad que Dios le había dado y se la entregó a Satanás. Ay, Dios, qué terrible. Bueno, pero Cristo vino y murió en la cruz y nos dio la opción de salir del dominio de Satanás, del reino de las tinieblas, y ser trasladados al reino de la luz, a su reino hermoso. Y todos los que hemos creído en él estamos ahora en el reino de Dios,
Amigo mío, usted puede salir del dominio de las tinieblas, del dominio de Satanás e ingresar a los dominios de Cristo, a los dominios del reino de Dios. Sí. Porque ahora todavía el mundo está bajo el poder del maligno. Pero sabe, también hay una noticia importante. Cristo viene por segunda vez a la tierra y esto muy pronto sucederá. Y entonces todos los reinos del mundo vendrán a ser de Dios y de su Cristo. Él va a recuperar los reinos del mundo y por 1000 años Él va a reinar sobre esta tierra y será un tiempo de paz y de justicia. Pero regresando al punto, el hombre entregó su dominio. Otra cosa. La naturaleza del hombre se corrompió y él cayó en depravación. Oiga bien lo que voy a decir ahora, es sumamente importante. Todos los buenos instintos con los cuales el hombre fue creado por Dios se corrompieron con la caída. Se corrompieron con la caída. Por ejemplo, para que nos vayamos entendiendo. El instinto de comer se volvió en glotonería. Comer no es malo. Fuimos criados con el instinto de comer, pero eso se corrompió y se depravó y ahora se cae en espantosas glotonerías. El instinto de adquisición se volvió en codicia y robo. ¿Sabe que Dios nos crió con un instinto de adquisición? Y eso no es malo. No es malo querer adquirir algo. ¿Sí? Ese es un instinto con el cual Dios nos creó. Querer tener, que les digo, una familia, querer tener una casa, querer tener un vehículo, querer obtener algo. Es un instinto con el cual fuimos criados. Pero en la caída ese instinto se corrompió y se depravó y ahora se volvió en codicia. En codicia. El hombre anda codiciando al otro todo lo que tiene. Y en robo anda tratando de adquirir lo que quiere, robándole, quitándole al otro. Qué tremendo. Ahora, el instinto de reproducción. Dios nos crió con un instinto de reproducción, por eso nos hizo hombre y mujer. Hombre y mujer, ¿para qué? Para que nos reprodujéramos, para que tuviéramos relaciones sexuales y nos reprodujéramos y nos multiplicáramos. Pero sabe que ese instinto de reproducción se volvió ahora en adulterio, en fornicación y en otro tipo de inmoralidad. Por otro lado, el instinto de gobernar. Porque sabe que Dios le dio al hombre el instinto de gobernar. Incluso le dijo, tienes que señorear y dominar. Tenemos el instinto de gobernar. Pero sabe que con la caída ese instinto de gobernar se convirtió en tiranía y en despotismo. Ahora tenemos en el mundo hombres tiranos, déspotas. Tremendo. Ahora está corrompido el instinto de gobernar. Por otro lado, el instinto de adorar. ¿Sabe usted que fuimos creados con el instinto de adorar? Por eso tenemos un espíritu para que tengamos la capacidad de adorar a nuestro Creador. Pero sabe que el instinto de adorar se degeneró también y se pervirtió. Porque ahora el hombre, en lugar de adorar al Creador, se ha hecho cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa para adorar, ídolos, fetiches, o ha tomado hombres, personas para adorar. O sea, ese instinto de adoración se ha pervertido.
por la caída del hombre. Su entendimiento se entenebreció. Su corazón se volvió engañoso y perverso. Su voluntad se volvió débil e inestable. Su carne y su espíritu fueron contaminados. Su conciencia y su mente fueron corrompidas. Su vida no retuvo las cualidades de la santidad de Dios. Finalmente, para terminar esta parte de la doctrina del hombre, diré que con la caída el hombre perdió su comunión con Dios y la muerte espiritual y física llegaron. Qué tremendo. Con la caída, con la entrada del pecado, el hombre perdió la comunión con Dios. La muerte física, primero la muerte espiritual entró y eventualmente la muerte física. No era este el plan de Dios, pero causa de la entrada del pecado, esto vino a ser. Adán y Eva perdieron su bella comunión con Dios. Ellos murieron espiritualmente el día que comieron del fruto prohibido. En Génesis 2:17 Dios les había dicho: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y en efecto, físicamente no murieron ese día, pero espiritualmente sí murieron ese día. Adán murió de 930 años. La Biblia no dice de cuántos años murió Eva, pero que murió. Entonces vemos cómo con la caída el hombre perdió la comunión con Dios, le vino la muerte espiritual y también le vino la muerte física. Qué tremendo. Ellos quedaron separados de Dios, porque la palabra muerte significa separación. Fueron separados de Dios en el mismo momento que pecaron. Sus cuerpos comenzaron a deteriorarse y eventualmente murieron volviendo al polvo. Hermanos, amigos, la caída del hombre fue un suceso catastrófico. Las consecuencias fueron devastadoras. No solo afectó la vida propia de ellos, de Adán y Eva, sino que toda la humanidad fue alcanzada, contaminada, corrompida, sufriendo las nefastas consecuencias del pecado. Así es. Con esto terminamos la enseñanza del día de hoy, pero yo le quiero invitar para que no se pierda el próximo tiempo de estudio que vamos a tener, porque vamos a hablar acerca de la esperanza para el hombre caído. Hay esperanza para el hombre caído. Sí, no necesariamente tenemos que morirnos en nuestra desgracia. No necesariamente tenemos que ir al infierno por nuestro pecado. No, hay esperanza para el hombre caído. Hay esperanza para el pecador. Y esa esperanza nos la trajo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario por nosotros. De eso y mucho más hablaremos en el próximo estudio de doctrina. Por hoy quiero que terminemos orando al Señor. Amado Dios y Padre Santo, gracias porque nos estás mostrando en tu palabra, Señor, los principios del hombre, los orígenes del hombre, su creación, sí Señor, su caída, las consecuencias de esa caída, Señor, que no solo alcanzó sus propias vidas, sino las vidas de toda la humanidad. Padre, eso lo que crea en nosotros es una profunda necesidad, Señor, de acudir al medio de salvación que tú nos has provisto. Señor, de no rechazar al Cordero de Dios que vino para morir por nosotros y resolver el problema del pecado
en el hombre. Padre, por favor, haz que venga sobre todos nosotros el espíritu de arrepentimiento y nos arrepintamos de nuestros pecados y acudamos a ti para que tú nos perdones y nos libres de las consecuencias eternas del pecado, Señor. Gracias, bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, que han estado con nosotros en esta hora, y permítenos juntarnos el próximo miércoles, Señor, para continuar con esta doctrina. En el nombre de Jesús, amén.